Listo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Víctor Melo Zambrano. Soy estudiante de medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy cursando 10º semestre y hago parte del grupo de investigación en medicina interna. En la revisión de hoy voy a hablarles acerca de la fibrilación auricular, los puntos clave que como médicos pues debemos saber. Entonces debemos saber que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente en todo el mundo y está asociada a múltiples factores de riesgo y comorbilidades que me llevan a un aumento de la mortalidad de los pacientes y debido a las intervenciones y los tratamientos que se requieren para esta patología, genera un gran costo en el sistema de salud. Bueno, lo que vamos a ver en esta charla es un poco acerca de la definición, la epidemiología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y clasificación y el manejo. Pero como es FA, pues viene siendo un tema que abarca mucho, entonces nos vamos a enfocar en cuanto al manejo en la anticoagulación. Y ya para otras sesiones podemos hablar un poquito más del resto del manejo. Debido a que la mayor parte de la información de esta charla la saqué de la Guía Europea 2020 para el diagnóstico y manejo de la fibrilación auricular, les he traído en esta diapositiva las clases de recomendación y los niveles de evidencia que aparecen en la guía. Entonces, básicamente lo que debemos saber es que si es clase 1A, es una evidencia o una recomendación muy buena que se debe seguir. Y si es clase 3 o nivel C, pues todo lo que sea inferior a 1, pues ya va a ir reduciendo pues ese nivel de eficacia de las recomendaciones. Listo. Bueno, la guía define la fibrilación auricular como una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada y consecuentemente contracción auricular ineficiente. Recordemos que según su origen, las arritmias se dividen en ventriculares o supraventriculares. En este caso, el origen viene siendo en las aurículas, por eso pues la denominan como una taquiarritmia supraventricular. En cuanto a epidemiología, podemos ver que la prevalencia de la FA en adultos mayores de 60 años es de un 2 a 4% y se estima que aumente 2,3 veces. Y esto lo podemos confirmar porque ha habido estudios que miren que en el 2010 nos decían que la prevalencia era de 33,5 millones. Y miren que para el 2016 aumentó a 43,6 millones. Y se estima que cada vez va a ir aumentando más debido a la mayor expectativa de vida que también se genera. La tasa de riesgo de FA a lo largo de la vida está estimado en 1 de cada 3 individuos. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, con una relación de 1,1 frente a un 0,8. También se ha visto que es más frecuente en blancos en comparación con los afroamericanos mayores de 50 años, en una relación de 2,2 frente a un 1,5%. Y algo muy importante es que la FA me va a aumentar 5 veces el riesgo de generar una ACV. Miren que también me va a aumentar 3 veces el riesgo de hospitalización y 2 veces el riesgo de muerte. Bueno, también debemos saber que según la zona geográfica, la prevalencia también puede variar. Entonces, por ejemplo, miramos que en Norteamérica la prevalencia viene siendo de 900 por cada 100.000 individuos, mientras que en países como acá Colombia, la prevalencia disminuye un poco y miren que es de 600 a 700 aproximadamente por cada 100.000 individuos. Como les decía, afecta 1 de cada 3 individuos a lo largo de la vida, es más frecuente en hombres y se ha visto que va a ir en aumento debido a la mayor expectativa de vida que se tiene. Y también algo muy importante es que el riesgo de tener FA no es homogéneo, sino que va a depender de las comorbilidades que tenga cada paciente. Entonces en esta gráfica podemos ver que les han dado un perfil de riesgo a los pacientes, siendo óptimo cuando no tiene ningún factor de riesgo, que es acá, esta gráfica azul, un riesgo limítrofe, que es cuando el paciente tiene un factor de riesgo, y el perfil de riesgo elevado cuando tiene 2 o más factores de riesgo. Entonces miramos que a mayor
factores de riesgo tenga el paciente, mayor también va a ser la prevalencia de la FA. En cuanto a la etiología y los factores de riesgo, no hay como una causa exacta de la generación de la FA, pero sí se ha visto que hay múltiples factores de riesgo que están asociados a desarrollarla. Entonces los he traído y los he clasificado en cardiovasculares, trastornos cardíacos intrínsecos y trastornos no cardíacos. Los cardiovasculares tenemos la edad avanzada, que es un potencial factor de riesgo. Desde los 65 años se ha visto que la prevalencia aumenta en gran medida. También está la hipertensión, diabetes, el hecho de fumar, la obesidad y la apnea del sueño. Por lo general, miramos que estas patologías se suelen presentar juntas y pues entre más comorbilidades tenga el paciente, como les dije, mayor va a ser la afectación del paciente y pues la prevalencia. Trastornos cardíacos intrínsecos, tenemos la arteriopatía coronaria, la enfermedad cardíaca valvular, específicamente pues la insuficiencia de la válvula mitral, la insuficiencia cardíaca congestiva, perdón, la taquicardia de preexcitación, que viene siendo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, entre otras, entre las que tenemos aquí. También tenemos trastornos no cardíacos, como enfermedades pulmonares, hipertiroidismo, muy importante descartarlo con la TSH y la T4. También está asociada con aumento de la actividad simpática, desequilibrios electrolíticos, también fármacos y la enfermedad renal crónica. Bueno, para hablar un poco de la fisiopatología, vamos a entender un poquito de la fisiología normal del corazón. Entonces debemos saber que el corazón tiene un sistema de conducción, el cual me va a generar los estímulos y que esos estímulos vayan a recorrer todo el corazón para que pueda contraerse. ¿Listo? Entonces tenemos el nódulo sinusal, el cual es el marcapasos del corazón, va a generar el estímulo con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Y miren que lo distribuye hacia la aurícula derecha y también hacia la aurícula izquierda. Y cuando ese estímulo se distribuye, llega a las células cardíacas y las hace que se contraigan. Entonces, cuando las aurículas se contraen, me van a llevar el flujo de sangre hacia los ventrículos. Después miramos que esos estímulos confluyen acá, que es en el nódulo auriculoventricular, y este me lo va a llevar al haz de His con su rama derecha y su rama izquierda. Y después ya va por las paredes de los ventrículos a las fibras de Purkinje para que se puedan contraer los ventrículos. En el electrocardiograma lo que vamos a ver, lo típico pues es la contracción de las aurículas, que va a estar representada por la onda P, como lo vemos acá. En la contracción de los ventrículos va a estar representado por el complejo QRS, y esta onda T viene siendo la repolarización de los ventrículos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en la FA? El sistema de conducción va a estar, el nódulo sinusal va a estar, pero van a haber unos focos ectópicos a nivel de las aurículas, que son células que se van a despolarizar por su propia cuenta. Y esta despolarización va a ser con una frecuencia muy alta, puede ser de 300 o incluso más latidos por minuto. Y esto me va a generar que que esa contracción sea desorganizada y que se afecte la contracción. Entonces, si no hay una buena contracción auricular, esta sangre que está en las aurículas, que pasa a los ventrículos, no va a pasar toda, sino que se va a quedar una parte acumulada en las aurículas. Y el principal problema de esto es que esa sangre que se me acumula en las aurículas puede provocar trombos. Y hay una zona donde se suelen generar los trombos, que es en la aurícula izquierda, en un bolsillito que tiene la aurícula izquierda, que se conoce como la orejuela de la aurícula izquierda. En esa zona se me van a generar los trombos, y esos pueden viajar por circulación sistémica y provocar la principal complicación, que es un ACV. Entonces también, bueno, para recordar que los pacientes con FA no, pues en el electrocardiograma no van a tener la onda P, y por ende pues no van a tener esa buena contracción auricular, que es un hallazgo que lo vamos a encontrar un hallazgo típico del electrocardiograma. En cuanto a las características clínicas, debemos saber que los pacientes con FA suelen ser asintomáticos. La mayor parte son asintomáticos. Entonces, pueden llegar a pacientes que incluso pues consulten por
un accidente cerebrovascular, pero que nunca han tenido ningún síntoma previamente. Y cuando ya se les hace los respectivos estudios, entre ellos el EKG, se puede descubrir una FA. También tenemos los pacientes ya asintomáticos, que vienen siendo síntomas típicos de cualquier arritmia, como pueden ser palpitaciones, disnea, fatiga, dolor o presión en el pecho, poca tolerancia al ejercicio, mareo, síncope, trastornos del sueño, entre otros. En cuanto a las complicaciones que tiene la FA, va a ser que, como les dije, pues va a aumentar el riesgo de muerte hasta 2 veces más que una persona normal. La principal complicación, que son los ACVs, que van a ser 5 veces mayores que una persona normal. Por lo general, estos accidentes cerebrovasculares que se hacen van a ser muy graves, son muy recurrentes y pueden causar la muerte. Y también pues en ocasiones pueden dejar a la persona discapacitada permanentemente. También es muy importante que puede generar insuficiencia cardíaca. Y es que la FA con insuficiencia cardíaca comparten factores de riesgo. Entonces, una persona con FA es susceptible a desarrollar insuficiencia cardíaca. Y asimismo, la insuficiencia cardíaca es un factor de riesgo para fibrilación auricular. También tenemos el deterioro cognitivo, demencia vascular, y me va a afectar mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, todo esto acumulado va a llevar a que el paciente se sienta mal, que genere pues sentimientos de tristeza, ansiedad y que lo pueden llevar a la depresión, incluso con pensamientos suicidas. Y no va a afectar únicamente al paciente, sino que a toda la familia, debido a que va a tener que tener un cuidador permanente. Y también pues va a aumentarse el número de hospitalizaciones que una persona normal. Listo, en cuanto al diagnóstico, el gol estándar para diagnosticar la FA viene siendo el electrocardiograma de 12 derivaciones, y muy importante que aclara la guía es que debe ser el mínimo 30 segundos. ¿Qué es lo que debemos encontrar? Un RR irregularmente irregular, la ausencia de la onda P y activaciones auriculares irregulares. También para el diagnóstico vamos a descartar otras patologías, y para esto vamos a hacerlo con electrolitos séricos como el sodio, potasio, magnesio o calcio, para descartar trastornos hidroelectrolíticos, como les había comentado, la TSH y el T4 para descartar hipertiroidismo. El ecocardiograma transtorácico es muy importante en pacientes con FA de nuevo inicio para descartar la presencia de trombos en las aurículas. Y el Holter lo vamos a utilizar en pacientes muy sintomáticos. Vamos a indicarle el Holter de 48 horas para esos pacientes que tal vez en el momento que consultaron no hubo pues ningún hallazgo en el trazado electrocardiográfico. Entonces se les manda este Holter de 48 horas para registrar esos posibles hallazgos cuando la sospecha es muy alta. Ahora, si los pacientes cursan con síntomas infrecuentes, digamos 2 o 3 veces por semana, entonces tenemos dos opciones, que es el monitor de eventos, que vendría siendo como un aparato que hace las veces del electrocardiograma, pero que se va a conectar el mismo paciente cuando presente los síntomas. Entonces se le debe indicar al paciente que cuando tenga los síntomas se conecte los parches, y ya este aparato pues le va a hacer el registro del electrocardiográfico en ese momento, que es cuando está con los síntomas. O también está el implantable, que va a ir pues bajo la piel con un método quirúrgico y va a estar también registrando todo ese trazado electrocardiográfico. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación cronológica, y esta es pues según el tiempo que tenga el paciente con la FA. Entonces, tenemos la primera, que es la de nuevo inicio o la FA de novo, que es cuando se diagnostica la FA por primera vez, sin importar si el paciente ya haya venido pues con síntomas desde mucho antes. Si no se le ha hecho un EKG que me muestra los hallazgos que les acabé de mencionar, no podemos hablar de una FA clínica. Entonces, vendrá siendo el diagnóstico por primera vez. Luego tenemos la paroxística, que es la que dura hasta 7 días y pues que se suele resolver bien sea espontáneamente o por alguna intervención médica que se le haya realizado. Después tenemos la persistente, que es la que dura más de 7 días, pero menos de un año. La persistente de larga data, que me va a durar más de un año. Y la permanente,
no tiene que ver con el tiempo, sino que más bien es una decisión terapéutica que se va a tomar tanto con el paciente como con el médico. Y entonces se va a tomar la decisión de que ya no se va a intentar volver a un ritmo sinusal, porque ya se ha intentado muchas veces y más bien se va a enfocar el tratamiento en tratar los síntomas, que viene siendo pues ya la frecuencia cardíaca. El objetivo pues de la frecuencia cardíaca va a ser una frecuencia cardíaca menor a 110. Listo. También está la clasificación según la estabilidad hemodinámica, que la clasifican como FA estable o inestable. Pues la inestable viene siendo todos los pacientes que están descompensados con síncope, hipotensión sintomática, shock cardiogénico, en fin, son los pacientes que necesitan un tratamiento urgente. Y también está esta otra clasificación que es según el compromiso de la válvula mitral, que la clasifica como valvular o no valvular. La guía desaconseja que utilicemos esta clasificación, sobre todo porque estos términos me generan confusión. Pero desde que tengamos claro que una FA valvular los pacientes con FA que tienen una válvula protésica o una estenosis mitral moderada o grave, esta clasificación nos puede ser muy útil porque también va a definir el tratamiento. Bueno, entonces en cuanto al enfoque del paciente con FA, debe ser un enfoque totalmente integral y centrado en el paciente, tratando de abarcar pues todas las afecciones que el paciente tenga. Pero los principales pilares del tratamiento vienen siendo tres, que viene siendo uno, evitar que el paciente forme accidentes cerebrovasculares, que es la principal complicación. Dos, con el control de los síntomas, que viene siendo el control de la frecuencia cardíaca, ya que estas son unas taquiarritmias, entonces el objetivo va a ser disminuirlo a menos de 110 latidos por minuto. Y lo otro es el control del ritmo, que vamos a tratar de devolverlo a un ritmo sinusal. Y el tercer pilar viene siendo el control de los factores de riesgo cardiovasculares que se puedan modificar en los pacientes y el control de sus comorbilidades. Además de esto, hay que hacer formación en el paciente, hay que educarlo sobre cómo puede actuar cuando tenga una descompensación de su patología, también hacer formación en el personal médico para que tenga un adecuado tratamiento de la patología. La modificación de los estilos de vida, muy importante, el dejar de fumar, recomendar que haga ejercicio, intervenciones de dieta para perder peso, ya que se ha visto que estos van a ayudar mucho a estos pacientes. También la atención psicosocial, que como lo vimos anteriormente, pues va a generar en el paciente problemas psicológicos como depresión, afectar su calidad de vida, entonces debemos tener muy en cuenta todo esto para un buen manejo del paciente. Y crear pues equipos multidisciplinarios que me traten de abarcar todas las afectaciones que tenga el paciente. Bueno, entonces supongamos que nos llega un paciente con síntomas de FA. Bueno, ya le descartamos otras causas, ya le hicimos el diagnóstico con el electrocardiograma y aquí ya viene un dilema. Entonces, ¿qué hacer primero? Entonces, si le vamos a iniciar anticoagulación para evitar una ACV o si le vamos a manejar los síntomas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque supongamos que llega el paciente, entonces nosotros no sabemos si ese corazón del paciente ya tiene trombos en las aurículas. Entonces, si nos vamos por el camino del control del ritmo y lo volvemos a un ritmo sinusal, podemos desencadenar que esos trombos que estaban en las aurículas viajen a la circulación sistémica y me generen el ACV. Para esto es muy importante individualizar al paciente y pues tratarlo según el estado en el que se encuentra en ese momento. Entonces, el enfoque del paciente con FA en el servicio de urgencias, lo primero que se debe hacer es mirar si el paciente está estable o si está inestable. Si el paciente está inestable, entonces lo que se debe hacer es cardioversión eléctrica y se debe iniciar anticoagulación inmediatamente. La cardioversión eléctrica se debe hacer según el dispositivo que tengamos. Si es monofásico, se recomiendan de 120 a 200 joules. Y si es bifásico, se recomiendan 200 joules. Y también se debe iniciar anticoagulación a todos estos pacientes, mínimo por 4 semanas. Ya después vamos a utilizar una escala que ya lo vamos a ver más adelante, que es la SHA-2-DS2-VASc, para valorar el riesgo de tromboembolia que pueda tener el paciente. Y según eso, pues vamos a dejarlo con anticoagulación permanentemente o, como les dije, pues solo por las 4 semanas.
Si el paciente está estable, lo que hay que preguntar después es el tiempo que lleva con los síntomas. Si el paciente lleva menos de 48 horas con los síntomas, lo que se recomienda es hacer cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica, lo que el paciente considere mejor. Para esto, para ayudarle a elegir al paciente, debemos saber que la cardioversión eléctrica es un procedimiento muy doloroso y pues es algo desagradable para el paciente. Para esto entonces se suele hacer analgesia con fentanilo por lo general o también, perdón, se hace sedación con midazolam para evitar que el paciente pues recuerde ese episodio tan desagradable. Pero la ventaja de esta es que va a ser que se ha visto pues que es superior a la cardioversión farmacológica. Y la cardioversión farmacológica, pues las ventajas es que no necesitan sedación ni analgesia, pero los fármacos que se utilizan para hacer cardioversión farmacológica pueden generar muchos eventos adversos. Entre ellos, uno de los más importantes es la prolongación del intervalo QT. Entonces, esto hay que explicarle al paciente y también, según el criterio médico, tomar la decisión de cuál sería mejor para el paciente. Ahora, si el paciente lleva más de 48 horas con los síntomas, lo que se recomienda es hacer un ecocardiograma transesofágico. Con el fin de buscar los trombos que puedan estar alojados en la aurícula izquierda. Y miren que en este dibujo podemos verlo. Este vendría siendo el esófago y esta pues vendría siendo la manguera pues que se inserta para hacer el ecocardiograma. ¿Y por qué es mejor el eco transesofágico? Porque miren que la aurícula izquierda, esta de acá, va a estar casi que en contacto estrecho con el esófago. Entonces, los trombos, como les dije, se suelen formar en la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces, esto nos va a facilitar la visualización de esos trombos, si es que están presentes. Entonces, si el eco me reporta que sí hay trombos, lo que se debe hacer es anticoagular por 4 semanas para que podamos desaparecer esos trombos y luego ya podemos hacer la cardioversión. Porque si la hacemos una, pues como les dije, se puede podemos generar los ACVs al volverlo al paciente al ritmo sinusal. Listo. Ahora, si no hay trombos, también podemos hacer cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. Bueno, entonces el enfoque del paciente con FA ya pues más bien crónico, el paciente que ya está estable. Lo que recomienda la guía es que sigamos este esquema que es el CSA-ABC. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que confirmemos la FA. Ya les dije pues un electrocardiograma de 2 derivaciones con una tira mínima de 30 segundos. Y la otra parte es caracterizar cómo está el paciente. Entonces, para eso vamos a evaluarle el riesgo que tenga de hacer tromboembolia y vamos a utilizar para esto la escala CHA2 de 2 PAS. También debemos ver la gravedad de los síntomas que tiene el paciente y para esto hay esta escala que es la escala de la ERA, que me va a decir qué tan sintomático puede ser un paciente, siendo 1 el paciente que no tiene ningún síntoma y siendo 4 el paciente que ya tiene síntomas muy discapacitantes que interrumpen con la actividad normal de la vida diaria. También tenemos la gravedad de la carga, que básicamente viene siendo la clasificación cronológica que les había comentado, o sea, la FA si es de novo, si es paroxística, persistente de larga data o permanente. Y lo otro es ver la gravedad del sustrato, que hace referencia a la edad, las comorbilidades que tenga el paciente y ya las alteraciones anatómicas como tal de la aurícula. Ya para el abordaje del tratamiento, lo que les había comentado anteriormente también, el control de los 3 pilares fundamentales, que viene siendo la anticoagulación, el buen control de los síntomas, que es el controlar el ritmo cardíaco y la frecuencia cardíaca, y el control de los factores de riesgo cardiovasculares y las comorbilidades. Y como les mencioné, pues en esta charla nos vamos a enfocar en el control de la anticoagulación y la prevención del ictus. Listo. Como les mencioné, pacientes con FA tienen 5 veces más riesgo de desarrollar accidente cerebrovascular. Para esto, entonces se ha creado esta escala que nos va a evaluar qué tan ese riesgo que tiene el paciente pues, de generar el ACV. Antes de eso, quiero aclararles que la FA
no paroxística se ha asociado a un aumento de tromboembolias 1,3 veces más que las FAs paroxísticas. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Esta escala lo que significa es que cada letra va a representar una comorbilidad, que son los factores de riesgo que los pacientes pueden tener. Entonces, la C hace referencia a la insuficiencia cardíaca congestiva, independientemente de la fracción de eyección que tenga. Puede ser con fracción de eyección preservada o reducida. También tenemos la insuficiencia cardíaca clínica o también pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática, pero que tengan evidencia objetiva de disfunción del ventrículo izquierdo que sea moderada a grave. Y en esta nueva actualización de la guía también han incluido las miocardiopatías hipertróficas porque se ha visto que tienen una gran asociación a la formación de tromboembolias. Listo, entonces este sería el primer ítem. Luego tenemos la H, que viene siendo de hipertensión, pacientes también que están con tratamiento antihipertensivo, porque se ha visto que la hipertensión va a generar daños vasculares que también me predisponen a que se generen los ACVs. Miren, aquí tenemos la A, que hace referencia a la edad, pero en esta parte, pues la edad mayor de 75 años. Y le he puesto este 2 porque si el paciente tiene más de 75 años, entonces le vamos a dar una puntuación de 2. Las demás letras van a ser de 1 punto y también acá esta viene siendo 2 puntos. La D de diabetes mellitus, pacientes también que estén en tratamiento hipoglucemiento oral o insulina y que tengan una glucosa en ayunas mayor a 125. Se ha visto pues que entre más tiempo lleva el paciente con diabetes mellitus, mayor pues va a ser el riesgo de generar la FA, el, el evento tromboembólico. También tenemos la S de stroke, que también si el paciente la tiene, pues va a generar 2 puntos. Puede ser un antecedente de ictus, un accidente isquémico transitorio o cualquier tromboembolia. La B hace referencia a la enfermedad vascular, que puede ser una enfermedad coronaria, angiográficamente significativa, un infarto de miocardio previo o una enfermedad arterial periférica o la visualización de la placa aórtica. La A hace referencia a la edad, pero ya en un rango de 65 a 74 años, y miren que acá pues solo le vamos a dar 1 punto. El sexo mujer, que pues no viene siendo como tal un factor de riesgo, sino más bien un modificador de riesgo dependiente de la edad, perdón, porque se ha visto que el sexo mujer está asociado a desenlaces tromboembólicos. No sería una relación de causa-efecto, sino que más bien una relación de asociación. Listo, entonces ya cuando aplicamos esta escala, vamos a tener un puntaje que va a ir de 0 a 9 y pues podemos darnos cuenta que a mayor puntuación pues va a ser mayor la probabilidad de tener un ACV en el próximo año. Y esta escala para lo que nos va a servir es para ver la necesidad que el paciente tiene de una terapia anticoagulante. Entonces, pacientes con riesgo bajo, que vienen siendo los hombres con 0 puntos o mujeres con 1 punto, está totalmente definido con evidencia 1A que no necesitan anticoagulación. También pacientes con riesgo alto, que vienen siendo los hombres con más de 1 punto o mujeres con más de 2 puntos, también está totalmente definido que se benefician de una terapia anticoagulante. El problema es en estos pacientes con riesgo intermedio, que son los pacientes que son hombres con 1 punto o mujeres con 2 puntos, ya que aquí no hay algo claro y la guía lo que nos dice es considere la terapia anticoagulante. Entonces ya en estos pacientes hay que entrar a individualizarlos y según las comorbilidades que presente, de decidir ya a criterio médico si necesita o no terapia anticoagulante. Listo, entonces ya valoramos el riesgo de generar ACVs. Ahora vamos a valorar el riesgo de sangrado que pueden tener también estos pacientes. Para esto se utiliza la escala Hasbled, que muchos la conocemos ya. También pues va a tener muchos ítems y lo importante de esta es que va a tener comorbilidades o factores de riesgo que van a estar representadas por cada ítem, que pueden ser modificables y no modificables. Entonces tenemos por ejemplo la hipertensión,
la función renal, el ictus, el antecedente de sangrado. También miren que aquí influye el INR, los tiempos en rangos terapéuticos que tenga el paciente, la edad del paciente y el consumo de drogas o ingesta excesiva de alcohol. Listo, entonces también es una escala que la podemos aplicar a los pacientes y según la puntuación podemos ver que también el riesgo de sangrado va a ser mayor a medida que haya más puntos y me va a categorizar al paciente en riesgo bajo cuando es 0 o 1 puntos, riesgo moderado cuando son 2 puntos y riesgo alto de sangrado cuando es mayor o igual a 3 puntos. Y algo muy importante de esto es que, listo, ya tenemos el paciente con FA, que le iniciamos anticoagulación, le valoramos el riesgo de ictus y valoramos el riesgo de sangrado y supongamos que nos dio más de 3 puntos. Esto no significa, o mejor dicho, no me contraindica que no le demos terapia anticoagulante, porque el riesgo de morir de un paciente es mayor de una ACV que de sangrado. Entonces, cuando tengamos paciente con riesgo alto de sangrado, no me va a contraindicar la terapia anticoagulante. Listo, entonces ahora pasemos a hablar un poco de los medicamentos que se utilizan para la anticoagulación. Tenemos la warfarina, que es como uno de los más antiguos. Aquí les represento el mecanismo de acción, que básicamente lo que hace es inhibir a una enzima que es la epóxido reductasa, porque normalmente esta enzima lo que hace es convertir esa vitamina K oxidada a reducida. Esta vitamina K reducida es un cofactor que me va a permitir que los factores dependientes de vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, pasen de ser de un estado inactivo a un estado activo. Y al activarlos, la vitamina K vuelve y se convierte en una vitamina K oxidada y se repite el ciclo. Entonces la warfarina lo que hace es bloquear esta enzima, la epóxido reductasa, y no se va a dar la activación de estos factores dependientes de vitamina K. Listo. A pesar de que la warfarina es un medicamento muy antiguo, miren que reduce el riesgo de ictus en un 64% y la mortalidad en un 26%. Por eso, pues, hoy en día se sigue usando y mucho la warfarina. Es el medicamento que se prefiere de primera elección en la estenosis mitral moderada o grave y en los pacientes que tienen válvula mecánica o protésica. La dosis que se recomienda es usar 2,5 a 5 miligramos inicialmente de warfarina. Y tal vez una desventaja que tiene pues este anticoagulante es que hay que controlarle el INR. El INR pues viene siendo como una medida que nos sirve para controlar qué tan efectivo está siendo el tratamiento anticoagulante. Porque recordemos que la warfarina pues al actuar sobre la vía extrínseca de la coagulación tenemos que controlarle el tiempo de sangrado, que viene siendo el tiempo de protrombina. Y el tiempo de protrombina, dependiendo del laboratorio donde lo tomemos, puede variar. Entonces digamos que un paciente me dio 40 en un laboratorio y en otro laboratorio le da, por ejemplo, 30. Entonces, la OMS, para evitar esto, ha tratado de unificar estos tiempos de coagulación y por eso ha creado el INR. El INR pues viene siendo la medida del tiempo de protrombina del paciente en un laboratorio y este se lo divide entre el estándar que de la OMS y ya aquí sale un resultado que ese resultado tiene que ir de 2 a 3 para decir que está en un rango normal. Y hay que acordarnos pues que los anticoagulantes orales directos están contraindicados en pacientes con válvula mecánica o estenosis mitral moderada o grave. Bueno, también les he traído esta escala, que es la SAME-TT2R2, la cual me va a ayudar a predecir si el paciente que está anticoagulado con warfarina va a tener un pobre control del INR. Y esto se puede concluir cuando el paciente tiene más de 2 puntos. Entonces, en estos casos, cuando tengamos un puntaje mayor de 2, se podría considerar el uso de anticoagulantes orales directos. En caso de que no haya disponibilidad o que no se tenga, pues podemos seguir usando la warfarina, pero hay que hacer
hay que hacer educación a los pacientes, y la educación básicamente pues consiste en recomendarle al paciente, digamos, en cuanto a la alimentación, recomendarle no consumir vegetales de color verde, ya que estos tienen una alta cantidad de vitamina K, y pues ahí estaríamos interfiriendo con el mecanismo de acción de la warfarina, que pues como les dije, pues es bloquear los factores de coagulación dependientes de vitamina K. También hay que tener en cuenta pues si el paciente está tomando otros medicamentos que pueden interferir con el mecanismo de acción de la warfarina, y pues aquí hay una lista larguísima de los medicamentos que hacen interacción. Entonces ahí es como tratar ya también de ver qué opciones tenemos, si reducimos la dosis de los medicamentos, y ya pues sería como un tratamiento individualizado pues según el paciente. Y lo otro que se puede hacer es un monitoreo más estrecho del INR para poder controlar esa anticoagulación. Ahora pasamos a los anticoagulantes orales directos, y la pregunta del millón es si los anticoagulantes orales directos son superiores a la warfarina. Y la respuesta es sí, totalmente, porque hay 4 grandes estudios. Bueno, en sí hay muchísimos estudios, pero estos son como los más representativos, en los cuales se ha comparado cada uno de los anticoagulantes orales directos con la warfarina, y se ha visto que hay superioridad de estos con la warfarina. Listo. Los mecanismos de acción de los anticoagulantes orales directos son los siguientes, que son inhibidores directos del factor XA, que son el apixaban, el rivaroxaban y el endoxaban. Aquí como una mnemotecnia para que nos acordemos del mecanismo de acción, es que todos, miren, los que llevan los anticoagulantes orales directos que lleven la X en su palabra, pues van a bloquear al factor XA. Y el que no lo tiene, que es el dabigatran, va a bloquear a la trombina, que viene siendo el factor 2. Aquí les traigo esta tabla donde tenemos las dosis de los medicamentos. Miren, dabigatran de 150 miligramos cada 12 horas, rivaroxaban 20 miligramos cada 24 horas, apixaban 5 miligramos cada 12 horas, y endoxaban 60 miligramos cada 24 horas. Hay que tener en cuenta que hay que bajar la dosis cuando los pacientes tienen falla renal, y por ejemplo en el apixaban hay que reducir la dosis a 2,5 cuando tiene al menos 2 de los siguientes 3 criterios, que son edad mayor a 80 años, peso corporal menos de 60 kilogramos, o una creatinina sérica mayor o igual a 1,5. Listo, entonces ya en cuanto al abordaje del paciente con FA que está elegible para la anticoagulación oral, lo que debemos preguntarnos primero es si el paciente tiene una FA con válvula cardíaca mecánica o estenosis mitral moderada o grave. Si el paciente la tiene, entonces, como les decía, el medicamento de elección viene siendo la warfarina, y se debe hacer un monitoreo del INR según el tipo de válvula. Si es protésica, el rango va a ser de 2,5 a 3,5, y si es una estenosis mitral moderada o grave, el rango va a ser de 2 a 3. Recordemos pues que, como les mencioné, la escala SAME-TT2-R2, si los pacientes tienen más de 2 puntos, vamos a considerar el uso de los anticoagulantes orales directos. Si el paciente no tiene una válvula mecánica o una estenosis mitral moderada o grave, hay que identificar los pacientes de bajo riesgo para tromboembolia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la escala H2 de C2-VASC, que vendrán siendo los de bajo riesgo los pacientes hombres con 0 puntos o mujeres con 1 punto. En estos pacientes, miren, la evidencia es 1A, no se recomienda dar la terapia antitrombótica. En estos pacientes lo que hay que hacer es valorar el riesgo en 4 a 6 meses. Y ya seguimos con los pacientes que sobran, que son los pacientes mayores con un SHA-2 de C2-VASC, hombres mayor a 1 o mujeres mayor a 2. Mayor o igual a 1 o mayor o igual a 2. Entonces en estos pacientes lo que se debe hacer es usar la escala de riesgo de sangrado, que ya les mencioné, pues que es la Hasbled, y controlar los factores de riesgo modificables que pueden tener esos pacientes, en los cuales nosotros podamos intervenir, y también identificar los pacientes de alto riesgo, que vienen siendo, como les mencioné, los pacientes que tienen un Hasbled mayor o igual a 3. En estos pacientes, la valoración, lo que se recomienda es que sea más frecuente, no de 4 a 6 meses, sino mensual, y evaluamos. Si en ese mes nos fue bien, pues ya
Lo evaluamos después cada 2 meses, cada 3 meses, hasta que lleguemos al rango normal, que es de 4 a 6 meses. Y ya, entonces aquí tenemos las dos divisiones de los pacientes. Lo que les había comentado, si es un hombre que tiene más de 2 puntos o mujer más de 3 puntos, 3 o más puntos, entonces la evidencia lo que dice es que sí requieren anticoagulación. Y los que la guía me dice que considere son los pacientes que tienen hombres 1 punto o mujeres 2 puntos, que ya hay que individualizar al paciente según las comorbilidades que tenga para decidir si le vamos a instaurar o no el tratamiento anticoagulante. Eso, entonces, ¿qué anticoagulante se debe preferir? Como les dije, desde que no tenga una válvula mecánica o una estenosis mitral moderado grave, siempre se van a preferir los anticoagulantes orales directos en comparación con la warfarina. Y tenemos una evidencia 1A. En caso de que no haya disponibilidad de los anticoagulantes orales directos, vamos a utilizar la warfarina. Ya como les dije, pues vamos a tener un INR que va a estar en 2 a 3 y el tiempo en rango terapéutico debe ser mayor al 70%. Si no se logra este tiempo en rango terapéutico, podemos considerar cambiar a DOACs, que son los anticoagulantes orales directos, que sería pues lo más indicado, pero pues en algunos centros no hay disponibilidad de ellos. Entonces, lo que se recomienda es hacer educación, ya les dije, pues en cuanto a la dieta y los medicamentos que puede tener el paciente, y hacer el seguimiento más estrecho del INR. Ahora, hay unos pacientes en los cuales va a estar totalmente contraindicado la anticoagulación oral. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes que tienen sangrado activo serio, como es la hemorragia intracraneal, no es cualquier tipo de sangrado, por ejemplo, una epistaxis o una menstruación, pues no va a entrar en esa categoría. También los pacientes con trombocitopenia menor a 50.000, pacientes con anemia severa no explicada, y pacientes con un sangrado reciente de alto riesgo, como la hemorragia intracraneal. Entonces, en estos pacientes, si no podemos instaurar ese tratamiento de anticoagulación, lo que se recomienda es que se haga una oclusión de la aurícula izquierda, que es un procedimiento en el cual pues vamos a tapar, por así decirlo, la aurícula izquierda, que es el lugar donde más se producen trombos. Ya les voy a indicar un video donde podemos ver esto. Entonces miren que la evidencia nos dice que podemos utilizar este procedimiento en pacientes que tengan contraindicado totalmente la anticoagulación oral o pacientes que tengan FA, que necesiten de una intervención quirúrgica cardíaca, pero en estos pacientes sí podemos continuar el tratamiento anticoagulante oral. Listo, entonces acá les traigo un video para que veamos en qué consiste el procedimiento. Ay, hijo de pucha, ¿cómo así? No da. Bueno, yo creo que lo tengo por acá. Es este. In patients with non-valvular AF, over 90% of stroke-causing clots that come from the heart originate in the left atrial appendage, or LAA. Watchman is designed to permanently close off the LAA, preventing those blood clots from escaping. Miren, The procedure is performed. esa vendría siendo la aurícula izquierda, que es donde les decía que el lugar donde más se pueden formar los trombos. Endoscopy and transesophageal echo. Typically, it takes about an hour, and patients stay in the hospital for 1 day. Using a standard percutaneous technique, the implanting physician inserts a guide wire and vessel dilator into the patient's femoral vein. Then, using a standard transseptal access system, the physician crosses the interatrial septum. The physician advances the access sheath over the guide wire into the left atrium and navigates it into the distal portion of the left atrial appendage over a pigtail catheter. The physician then deploys and releases the Watchman device.
The device gradually endothelializes to permanently seal off the patient's LAA. Following the procedure, the patient takes warfarin and aspirin for at least 45 days, or until the LAA is adequately sealed. The seal is confirmed by transesophageal. Y listo. Entonces, este sería el procedimiento que utilizan los pacientes que tienen contraindicada la anticoagulación oral.